La creepypasta perdida de Barbie. Había estado trabajando en mantenimiento durante algunos años cuando terminé la universidad, principalmente recogiendo basura y cosas así en complejos de apartamentos de los que mi padre estaba a cargo en el centro de Arizona. La paga estaba bien y conseguí mi propio pequeño lugar donde vivía con mi novia. Todo estaba bastante bien por derecho propio, pero no estaba ganando demasiado y nunca habíamos podido tomarnos unas vacaciones ni nada por nuestra cuenta. Fue un miércoles cuando vi un anuncio en el periódico de mi ciudad para un chico de la piscina en un pequeño lugar a unas pocas millas de la ciudad por casi el doble de lo que ganaba haciendo todo el trabajo de mantenimiento que ya estaba haciendo. Casi de inmediato llamé al número mencionado en el periódico y me saludó un hombre que parecía tranquilo, probablemente de 40 y tantos años. Cuando le pregunté sobre el trabajo, pareció estar aún más feliz y fijamos una hora para la reunión. Ese sábado nos reunimos en su casa, una casa grande y abierta con muchas ventanas y todos los electrodomésticos más modernos. Parecía ser un tipo bastante agradable, rico también, obviamente. Cuando le pregunté por qué estaba ofreciendo tanto solo para monitorear su piscina, respondió que acababa de dejar ir a su último hombre y que su piscina siempre necesitaba vigilancia porque tenía una hija pequeña y ella tenía muchos amigos, ese tipo de cosas. Acepté el trabajo casi al instante y estuve feliz en su casa justo después de que pasara mi aviso de 2 semanas en casa de mi padre. El trabajo fue bastante fluido durante las primeras semanas, mi nuevo empleador era mucho más comprensivo con las circunstancias de lo que se le permitía a mi padre. Debido a las reglas y regulaciones que todos los empleados tenían que seguir en su complejo, podía entrar y refrescarme cuando parecía demasiado caluroso afuera, él siempre mantenía su refrigerador lleno de agua, todo parecía extremadamente cómodo. De vez en cuando tenía una pequeña charla con la criada. No hablaba muy bien inglés, pero un día cuando le pregunté, me dijo que el jefe era un cirujano estético, obviamente muy rico. Como regla personal, generalmente estoy en contra de ese tipo de cosas y admito que hice una mueca ante la perspectiva de trabajar para alguien cuyo dinero provino de cirugías de senos. Aún así, parecía un hombre de familia agradable y asentado, y la paga era buena, así que lo dejé estar. Aproximadamente 2 meses después estaba limpiando un poco de arena y otros tipos de residuos del fondo de la piscina, escuchando débilmente el sonido de un piano en el interior. La ventana del doctor estaba abierta de par en par y él estaba supervisando a su hija practicando. Trato de no fisgonear, pero el trabajo estaba tardando más de lo esperado y la música era agradable hasta que se detuvo de repente. Podía escuchar al doctor explicándole con calma a la hija lo que hizo mal, pero en un instante ella le estaba gritando que quería parar. No se me había ocurrido hasta entonces que había estado jugando toda la mañana. Teniendo esto en cuenta, no pude evitar escuchar un poco por encima del sonido de la aspiradora de mi piscina. Empezó a gritar ya a amenazarla con castigarla, con quitarle las muñecas. Capté algo que no entendí bien, algo sobre su gran Barbie o algo así. Cuando comencé a escuchar la música de nuevo, volví a limpiar la piscina, tratando de olvidar lo que acababa de escuchar. Aunque traté de hacer bien este intento, decidí que estaría atento a este tipo de cosas en el futuro. Sé que los padres critican a sus hijos y todo eso, pero si esto se convertía en abuso, alguien se iba a enterar. Algún tiempo después, estaba adentro tomando un trago cuando pude ver bien una foto en el refrigerador que nunca antes había visto, que mostraba al médico, su hija y otras 2 mujeres, una de 40 o 50 años y la otra una adolescente. A juzgar por la hija menor del doctor, parecía bastante reciente. Le pregunté a la criada al respecto, y en el mejor inglés entrecortado que pudo darme, me dijo que la mujer mayor era la esposa del médico, la más joven, su hija mayor. Odiaba seguir haciendo preguntas, dada su dificultad para hablarme, pero presioné un poco más para preguntar porque nunca los veía cerca. Ahora, con dificultad no solo para hablar sino también para recordar, me dijo que la hija del médico murió en un accidente automovilístico hace un año, su esposa se suicidó poco después. Esto me conmocionó y me horrorizó, y de repente no pude evitar sentir una nueva sensación de compasión por el médico y su hija. Tan pronto como estuve hidratado, volví directamente al trabajo, preguntándome si alguna vez había visto muchas señales de dolor de los 2. Tal vez por eso el doctor estaba tan tenso con algunas cosas de su hija, tal vez por eso ella se aferraba a sus juguetes de la forma en que lo hacía. Limpiaba pedazos de juguetes de Barbie de la piscina lo que parecía una semana. Fue mucho para asimilar. El tiempo pasó y mi trabajo continuó.
Nunca me había imaginado haciendo lo que hacía como un trabajo de todo el año. Solía vivir en el medio oeste, las piscinas generalmente cerraban alrededor del día del trabajo, pero aquí estaban abiertas todo el tiempo y la hija de la doctora y sus amigos seguían viniendo. Un día, haciendo mi trabajo habitual, noté una gran mancha en el fondo de la piscina por lo que debe haber sido la tercera vez. Estaba irritado y acepté a regañadientes que el cloro normal no iba a funcionar. Tuve que darle una descarga, usar una forma de supercolina varias veces más fuerte que la sustancia promedio. Revisé las notas del médico y, de hecho, confirmaron que tenía algunas de las cosas que necesitaba, que estaban guardadas en el sótano. Parecía un lugar extraño para él, pero estoy divagando, tal vez fue para mantenerlo fuera del alcance de su hija. Hablando de la hija del doctor, mi atención la captó a ella y a un par de sus amigos a punto de saltar al agua. Tuve que gritarles que se detuvieran y ella me lanzó un berrinche por hacerlo. Solo pensé que la mancha en la piscina sería un caldo de cultivo bacteriano, no estaba dejando que los niños pequeños entraran. Volví a encontrar a mi amiga sirvienta y, ahora frenética por limpiar la piscina para la hija del jefe, le pregunté dónde estaba el sótano. Ella respondió con una mirada confundida. Probé varias otras frases, mi español de la escuela secundaria se perdió hace mucho tiempo, hasta que reconoció la palabra bodega. Me llevó afuera después de que lo mencioné y me señaló una pequeña trampilla sucia en el suelo conectada a la casa justo al lado de la manguera. Nunca lo había notado allí antes y estaba fuertemente atado con lo que parecían ser cadenas nuevas y brillantes, con muy poca suciedad en ellas. Traté de preguntarle cómo se suponía que debía abrirlo, pero a ambos nos faltaba el vocabulario para comunicarnos correctamente. Estaba a punto de aceptar amargamente la derrota, dejarle una nota al médico y decirle que no se preocupara por pagarme ese día hasta que su hija se me acercó. Dijo que tenía una llave del sótano. Esto me confundió desde el principio, y más aún cuando ella mencionó que no podía decirle a su papá que sí, pero que quería volver al trabajo, así que acepté sus condiciones. Estaba en el sótano tenuemente iluminado unos minutos más tarde cuando ella me gritó que no jugara con ninguno de sus juguetes. ¿Por qué tenía juguetes aquí abajo? ¿Era aquí donde la doctora guardaba sus cosas cuando estaba en problemas? ¿Era por eso que se suponía que no tenía una llave? Busqué a tientas en la oscuridad por un tiempo, la luz del exterior solo me ayudó mucho, buscando desesperadamente un interruptor de luz. Mientras continuaba deambulando, finalmente sentí que me empujaba contra algo. Se sentía como una pared, pero no había ningún peso detrás. No del todo seguro de lo que estaba haciendo, empujé contra él y de repente caí en otro pasaje. Confundido, desorientado y cada vez más asustado, volví a buscar un interruptor y rápidamente encontré uno en la pared. A pesar del poco tiempo que había pasado en el sótano, me cegó brevemente cuando encendí la cosa. Pero más aún cuando pude ver bien la habitación. Ese no era solo un sótano lúgubre en el que había entrado, la cosa se extendía debajo de la casa y estaba llena, para mi sorpresa y ligera perturbación, con muebles de color rosa y blanco de gran tamaño. Mi mandíbula estaba boquiabierta mientras buscaba alrededor, encontrando un baño en pleno funcionamiento, estudio, todo. Las habitaciones eran mucho más pequeñas que en el piso de arriba, pero aún así eran comparables a las de un hotel decente. ¿Por qué diablos tenía el doctor todo esto aquí abajo? Deambulé un poco más, demasiado sorprendido por lo que había visto para dar marcha atrás, cuando llegué a un dormitorio. Por supuesto, todo seguía siendo rosa y enorme y esta habitación incluso incluía un armario lleno de ropa, pero la característica más notable presente era lo que parecía ser una caja de cartón gigante sentada en el centro de la habitación. Con una letra descuidada, la caja decía, mi Barbie favorita. No quería abrir la caja. Me maldije a mí mismo por dejarme caer y agarrar el fondo del cubo de cartón, mi conciencia gritaba que dejara la maldita cosa y encontrara lo que sea que había venido a buscar, ya ni siquiera podía recordarlo. Pero tenía que saber para qué era todo esto. Ojalá nunca hubiera tomado ese trabajo. Ojalá nunca hubiera entrado en ese sótano. Ojalá nunca hubiera abierto esa maldita caja. Grité y me alejé en el instante en que vi lo que hice. De pie frente a mí, a casi mi altura exacta, había una muñeca Barbie. Luché por recuperar el aliento mientras miraba la cosa. Estaba lleno de dudas de que Mattel hubiera hecho algo como esto, pero la semejanza era casi perfecta con las muñecas que había estado viendo en la casa. Sus ojos estaban muy abiertos y eran verdes,
Tenía cabello largo y rubio y labios rosados brillantes sonriendo. Todavía tratando de asimilarlo, noté que la muñeca estaba desnuda. Tenía pechos de gran tamaño sin pezones, y esa figura aparentemente imposible que conducía a un parche sólido de piel donde estarían los genitales. Con el corazón acelerado, noté algo a lo largo de la espalda de la muñeca. Fui lentamente detrás de él para echar un vistazo, y vi una cosa grande y bulbosa que sobresalía de su espalda, casi como un botón. Dejando que la curiosidad me derrotara una vez más, lo presioné suavemente. ¡Ayúdame! La muñeca gritó con voz estridente. Corrí desde allí hacia la puerta, ni siquiera tan sorprendida por el grito como por lo que había sentido. Había tocado carne. No, pensé, eso era imposible. Esta cosa parecía brillar como plástico hace un momento. Eso no era real. Pero a medida que continuaba retrocediendo, mis temores se confirmaron. Pude ver el pecho de la muñeca expandirse y contraerse. La muñeca respiraba. La muñeca era real. Me quedé boquiabierto, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Esto no estaba pasando. ¿Qué diablos estaba mirando? Luchando por aceptar todo lo que estaba delante de mí, me lancé en el momento en que pude escuchar pasos sobre mi corazón palpitante. Allí estaba el doctor, solo unos metros detrás de mí, sosteniendo una jeringa. Bueno, entonces, murmuró, supongo que encontraste nuestra sala de juegos. Suavemente deslicé una mano en mi bolsillo mientras gritaba que me dijera qué estaba pasando. Asegurándome de que no pudiera ver, me las arreglé para sacar mi teléfono celular de mi bolsillo. Sin una pizca de tristeza o remordimiento en su voz, el doctor contó su historia, escalofriándome hasta los huesos cuando logré activar la cámara de video en mi teléfono. El médico me dijo que deseaba lo mismo que cualquier otro padre, tener el hijo perfecto. Me dijo que, aunque todo parecía ir bien con su hija mayor, ella comenzó a rebelarse en su adolescencia. Sus calificaciones comenzaron a bajar en la escuela secundaria y él la atrapó teniendo sexo en el sofá de la sala. Estaba tan abrumado por su mal comportamiento que estaba listo para renunciar a ella por completo. Me dijo que estaba convencido que si mimaba a su hija menor, seguramente se portaría bien. Una Navidad antes de la última, él le preguntó qué quería. Dijo que quería una muñeca Barbie grande que pudiera hacer cualquier cosa que ella le dijera y que jugara con ella todo el tiempo. El médico me contó cómo se pasó un mes y medio planeando lo que haría, planeando cómo mimar a los más pequeños y castigar a los mayores. Mi esposa se enteró en un momento. Sin embargo, todo lo mejor. Estaba planeando traer un poco de grasa y colágeno a casa del trabajo, pero creo que funcionó mucho mejor. Contó cómo escenificó la desaparición de su hija mientras la sedaba y la metía bajo el quirófano. Pasó más de una semana haciendo que todo saliera bien antes de sorprender a su hija menor con el compañero de juegos que siempre quiso. A cambio de ser mi angelito perfecto. Mi mandíbula estaba floja, demasiado horrorizada de todo para moverme. ¿Por qué seguía y seguía? ¿Se estaba jactando de este repugnante logro? Habló y habló, sobre cómo ella había estado viviendo de los jugos y purés que él hacía, cómo sus ojos eran de vidrio y pintados a mano, cómo había tratado de dejarlos en los originales pero ella lloró demasiado y su hijo menor la señaló. Torino parpadeaba, y como tenía pequeños chips en todo el cuerpo que le darían un shock brutal si usaba sus cuerdas vocales y no presionabas el botón primero. «Vas a freír, enfermo hijo de puta», grité. «¿Tú? ¿Qué diablos te pasa?» «Bueno, por supuesto que no te diría todo esto si fuera a dejar que te vayas», dijo con una sonrisa. «He necesitado un muñeco canajuego, ¿sabes?» Traté de tragar, pero mi boca estaba demasiado seca. «Ahora, ven aquí y toma tu medicina». Fue inesperadamente fuerte y logró derribarme rápidamente, tirando el teléfono de mi mano. La aguja estuvo mortalmente cerca, pero a pesar de la ventaja momentánea, tuve el borde del peso para apartarlo de mí y tomar mi teléfono. Por mucho que quisiera ayudar a la pobre niña mutilada, primero tenía que salvarme a mí mismo, corriendo lo más rápido que podía fuera del sótano y hacia mi auto. Más rápido que nunca en mi vida, salí de la entrada del doctor y pisé el acelerador en el momento en que me puse en marcha. Aproximadamente un minuto después pude escuchar el sonido de una escopeta disparando en la distancia. Me las arreglé para regresar a la ciudad, con autos por todas partes, mucho antes de ver nada del doctor en mi retrovisor. Entré en la estación de policía y abrí mi teléfono,
buscando la evidencia para encarcelar al bastardo loco, solo para descubrir que mi tarjeta SD había sido destruida cuando me abordó. No tenía nada que darle a la policía más que mi testimonio, e incluso en mi cabeza sabía que era demasiado loco para ser verdad. Conduje hasta la casa de mis padres esa noche, la casa estaba vacía, supuse que tenían una cita o algo así, busqué en la habitación de mi padre y encontré su revólver. No recuerdo mucho más de la noche, pero mi novia me dice que estaba muy nervioso, mirando constantemente por la ventana. 3 días después de mi horrible descubrimiento, volví a la casa, armado, listo para pagarle al médico por su crimen contra la humanidad. Sin embargo, cuando llegué, la casa estaba completamente abandonada. No había señales de nadie en ninguna parte, y cuando revisé los horrores del sótano, la muñeca y su caja no estaban. Encontré una de las tarjetas de presentación del médico mientras husmeaba e hice una llamada a su oficina esa noche. La recepcionista dijo que se había ido con muy poca antelación sin una explicación real. Eso fue hace un año. He pasado no sé cuántas noches sin dormir con lo vivido en este sótano. Solo menciono esto ahora porque en las noticias de yahoo.com encontré un artículo sobre la desaparición misteriosa de un chico de la piscina en el sur de Florida. En el video adjunto, había testimonios llorosos de su familia y su empleador, hablando todo el tiempo con su hija dentro de un rango audible, alardeando ante sus amigos de que estaba comprando un muñeco Ken para su Barbie favorita.